Bueno, bienvenidos a hacer una palabra de oración en este día. Padre Dios, en este día te damos gracias por la vida, tu misericordia, Señor. Gracias por la oportunidad de reunirnos en este día, porque podemos respirar, invocar tu nombre. Y nos das la vida, y al darnos la vida nos das esperanza, Señor. Y esperamos tu venida y queremos prepararnos, Señor, y te pedimos pues el entendimiento para poner por obra tu palabra, para hacer lo que nos corresponde, Señor, y que podamos así recibir el perdón de nuestros pecados y ser transformados de gloria en gloria, como dice tu palabra, y tal como vamos a ver hoy, Señor, ser capaces de reflejar a Cristo. Te pedimos esto, danos sabiduría, entendimiento, Señor, ábrenos tu escritura, dice el Salmo, y veremos las maravillas de tu ley, Señor. Te rogamos tu bendición para los que están aquí, para los que escuchan este mensaje, y edifícanos tú, te suplicamos, Señor, a través de tu Espíritu Santo. En nombre de Jesús, amén. Bueno, pues los que estamos aquí sabemos que hace 8 días quisimos empezar algo nuevo y leer, ¿no? Leer verso a verso y estudiar, pero pues toma un poquito de tiempo. Entonces vamos a retomar lo que es el estudio, la predicación. Y pues hace 8 días leíamos Génesis 1, ¿no? Es como comenzamos con Génesis 1. La versión de las Américas dice: en el principio Dios. En el principio Dios. Entonces Dios en su sabiduría pone en Génesis 1:1 en el principio Dios, y en el Apocalipsis dice: yo soy el principio y el fin, el alfa y la omega, ¿no? La primera letra y la última. Él tiene la supremacía en todo. Y pues estábamos estudiando, sabemos la creación de Dios. Les comentaba que estudiar la creación es, si retomáramos nuestros días de escuela dominical, ¿no? Tendríamos que recordar día 1, día 2, día 3, cada día. Nosotros, el calendario que usamos, el calendario actual, tiene un nombre que tiene que ver con el sol, al menos en inglés, ¿no? Sunday, Monday, y así va. En el hebreo tiene que ver con el número, cada día es un número, por eso es el séptimo día, el Shabbat, es el único que se nombra con un nombre diferente, valga la redundancia. Pero a lo que nos quedó pendiente eso, porque entonces el relato de la creación termina con la creación del hombre. El hombre es el último ser en existir o en ser formado, pero luego el apóstol Pablo es algo que se me daba esta mañana. Realmente nosotros tendríamos que estudiar la Biblia, vamos a estudiar la Biblia de acuerdo a cómo lo desarrolla el apóstol Pablo, porque él fue la persona designada por Dios para predicar el evangelio a los gentiles, y cosas que nosotros como gentiles no nos correspondería sabernos, o sea, las sabemos por el tiempo que llevamos estudiando la Biblia y la leemos y aprendemos y nos edifica y nos bendice y nos deleita, pero para alguien que comienza desde cero y que se cuestiona tantas cosas, entonces viene el apóstol Pablo y él empieza a desarrollar todo el relato del Antiguo Testamento, las leyes, las historias, y él va diciendo, como cuando se refiere a Agar y a Sara, dice: esto es una alegoría y representa 2 pactos. Y entonces, mientras Dios estaba desarrollando una historia literal, al mismo tiempo vemos que estaba desarrollando una analogía espiritual, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que entonces vamos a llegar a nuestra cita inicial. No la va a ver ahí en pantalla, bueno, sí la voy a poner ahí, 1 Corintios 15:49. Me gustó la traducción lenguaje actual, porque entonces dice esta versión: y así como nos parecemos al primer hombre, o sea, Adán, que fue sacado de la tierra, así también nos pareceremos a Cristo, que es del cielo. Así como nos parecemos actualmente al primer hombre que fue sacado de la tierra, científicamente, básicamente nosotros somos chones, ¿ah? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Fue sacado de la tierra, polvo eres y al polvo volverás. Así también nos pareceremos a Cristo, que es del cielo. Como vamos a estudiar la Biblia, me gustaría leerle un poquito más del contexto de este pasaje, lo que es 1 Corintios 15. El apóstol Pablo está hablando del tema de la resurrección. Y en el mismo pueblo judío había grupos que tal cual creían en la resurrección de los muertos, y había grupos sectarios que igual y no creían en la resurrección de los muertos. Y entonces Pablo desarrolla este tema ahí en 1 Corintios 15. Y me gustaría leerle desde el verso 44, donde dice, le voy a leer la versión 60, dice: hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue el primer hombre Adán, alma viviente. Dice, puso Dios, sopló en su nariz aliento de vida y vino a ser un alma viviente. Dice, el postrer Adán, un espíritu vivificante. Entonces, alma viviente que recibe el aliento
y cada día mientras no dejemos de respirar, incluso los animales en el hebreo se les dice seres vivientes, ¿no? Que pueden respirar, o las plantas al final respiran, ¿no? Por eso tenemos oxígeno. Pero entonces dice un alma viviente, es decir, un alma, alguien que recibe. Pero el postrer Adán, que también el apóstol Pablo dice que es Cristo mismo, dice él es un espíritu que da vida, un espíritu vivificante. Entonces es muy diferente ser alguien que solamente recibe a alguien que es transformado y formado para poder darle a otros, ¿no? Entonces, ¿vamos bien ahí la idea? Ok. Y entonces dice, el postrer Adán, espíritu vivificante, voy al 46, dice, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Y cual el terrenal, verso 48, también los terrenales, y cual el celestial, también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, dice aquí este verso que empezamos, traeremos también la imagen del celestial, ¿no? Entonces nos está diciendo que hay un cuerpo espiritual y un cuerpo material. ¿Cómo lo podemos representar en la Escritura? Bueno, usted sabe cuando el Señor resucita y que los discípulos tenían miedo porque se decía desde aquellos años que los discípulos habían robado el cuerpo del Señor, estaban encerrados, y dice la Escritura que se aparece el Señor en medio de ellos y les pide, como vio que estaban atemorizados, le dice no temáis, pero le dice bueno, ¿tienen algo de comer? Y dice que le dan pescado y miel, lo come y se desaparece de su vista y no se queda ahí el panal de miel y el pescado. O como quizá conozca usted más el pasaje de Santo Tomás, ¿verdad? Que dice, yo hasta no ver, no creer, dice Soberbios, ¿verdad? Pero entonces a Tomás le dice, Tomás, no seas incrédulo, trae tu mano, pon tu dedo en mis llagas, ¿no? Mete tu dedo en mi costado. Le dice, no seas incrédulo. Dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pero entonces él les dice, un espíritu, porque dice que pensaba que veían un espíritu, y les dice, un espíritu no tiene carne y hueso como vosotros veis que yo tengo. Él decidió conservar sus heridas, ¿no? Porque estaba escrito en los profetas, van a ver sus heridas y le van a preguntar, ¿qué son estas heridas? Dice, son las que me hicieron en casa de mis hermanos. Eso es una profecía. Y el Señor decidió conservarlas, lo cual nos enseña a nosotros mucho porque había el título del mensaje de un amigo que se llamaba, o no sé si es un título de un libro, que se llamaba El sanador herido, ¿verdad? Entonces, quiere decir que Jesús no tiene problema en mostrarse tal cual, y como dice la Escritura en Isaías, por su llaga, por sus heridas, nosotros somos sanados. Él fue humillado como nosotros. Si alguien le hiciera un bully antes de los políticos de hoy que no aguantan y demás, fue a Jesús. En su cara le decían, tú no eres hijo de Dios, tú eres hijo de fornicación, desciende y creeremos de ti, desciende de la cruz y creeremos en ti. Y dice que él, por el gozo puesto delante, soportó la cruz. Entonces él es el sanador, él es Rafael sanador, pero también fue herido, molido por nuestros pecados, dice Isaías. Pero entonces el apóstol Pablo enfoca y dice, dice esto porque entonces cuando empieza a explicar el evangelio a los gentiles, quizá le preguntaron en aquel tiempo, oiga, apóstol Pablo, ¿por qué Génesis 1 muestra el relato de una manera y Génesis 2 se enfoca en el hombre? Son dos creaciones diferentes, como pregunta mucha gente hoy día, son dos creaciones diferentes, y yo sé que hay muchas conjeturas y demás, pero le digo que el apóstol Pablo fue muy sencillo a manera de explicar, y él lo explica en analogías, y dice, no, más bien esto, como está escrito, la formación de Adán fue para que él fuera un alma viviente, pero el postrer Adán, que es Cristo, dice, él viene a ser un espíritu vivificante. Y entonces dice la Biblia, también el apóstol Pablo habla y dice que así como cuando el hombre falló, dice, entonces todo lo que él engendró después, todas las generaciones hasta nuestros días, heredamos una tendencia a pecar. O sea, es decir, gente que no cree en Dios puede decir yo soy bueno, pero me acordaba de una vez que le compartía allá donde íbamos a la iglesia, antes en el 7-Eleven había un muchacho, era musulmán, y decía, yo oro más que tú, yo oro 5 veces al día, tengo mi libro sagrado, pero cuando entró una muchacha en mini short, ¡pum!, sus ojos se le fueron, ¿no? Le digo, esa es la diferencia, oras más que yo, lees tu libro, te lo sabes de memoria en el idioma original, pero tu vida no hay un cambio, igual como muchos apologistas católicos, ¿verdad? Tienen su discurso y dicen, esta es la sana doctrina y todo, pero yo sigo viendo tu vida igual. Y aunque hay mismos esos apologistas de yo no he matado a nadie, yo no he violado a nadie, pero sin embargo el corazón no ves un cambio. O sea, dice, te falta esa vida de Dios. Y Pablo entonces, llegamos a este punto donde dice, tenemos que parecernos a Cristo. Ahí usted le está leyendo en la versión del lenguaje actual, ¿verdad? Dice, así como descendientes de Adán, o lo que dice uno es que soy humano y es de humanos equivocarse, errar, y esa naturaleza la tenemos y la vamos a seguir replicando en nuestra descendencia. Dice que el ideal es parecernos a Cristo. Y entonces, obviamente aquí está hablando de que tenemos que morir, ¿verdad? Dice, no todos moriremos, pero todos seremos transformados, y ese es otro tema, la transformación, pero todo tiene que ver con parecernos a Cristo.
y no le puse aquí en la presentación, pero me gustaría compartirle para que usted que estudia en casa lo pueda ver. Efesios 4:22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ya no de hacer un hombre como Adán, como aquí, en la 60, sino que habla de un viejo hombre, dice que está viciado. Es lo que le digo, o sea, puede tener nuestra religión, orar, hacer muchas cosas, tener su filosofía, no creer en Dios, tener los argumentos, pero al final se va a ver que uno tiene esa tendencia a los deseos engañosos, y aunque quizá no ha cometido adulterio, pero pues sí codicia a la mujer del vecino, envidia, se amarga, entonces quiere decir que falta esa vida de Dios, ¿verdad? Y dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente, dice, y vestidos del nuevo hombre. Y me llamó la atención porque es una expresión muy fuerte. Estoy leyendo Efesios 4:22. Dice: creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y en nuestros días, usted ve hoy el mundo está muy tenso, exigiendo justicia, cada uno promoviendo a través de sus redes sociales la verdad. Es que estos mienten y esta es la verdad. Y hay quien presenta evidencia y quien no presenta evidencia. Pero el punto es de que Pablo lo eleva a un nivel de santidad. Dice el Cristo, él que dijo: yo soy la verdad. Dice el apóstol Pablo, él fue formado, bueno, aquí usa la palabra creado, pero permítame usar formado. Dice: en la justicia y santidad de la verdad. ¿Tú ves la verdad como santa? Entonces es por eso que en la historia de Estados Unidos principalmente, ¿verdad?, cada gobernador, cada presidente juraba sobre la Biblia, porque lo veían como el libro sagrado y que de alguna manera iban a atender a sus principios. Como no sé si usted sabía, recientemente el alcalde de Nueva York, él juró sobre el Corán. Digo, no tiene nada de malo, investigué y dice la ley que no hay una restricción, pero sí es muy diferente usted que considera santo y verdadero, ¿verdad? Los principios de la Biblia o los principios del Corán, donde usted sabe en el extremo dice muerte a los infieles, ¿no? Así básicamente, usted lo puede verificar. Bueno, solo como comentario. Pues entonces vea que mientras hoy queremos justicia y verdad, Pablo dice: no estamos preparados. Y ahorita vamos a saber un poquito más de eso. Luego Efesios, ahora en el capítulo 2, 14, dice que, bueno, que de los dos hizo uno. Le quiero leer Colosenses 3, 8. Dice: el nuevo hombre, Colosenses 3, 10, perdón, el nuevo hombre se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces vea que ese parecernos a Cristo tiene que ver con amar la justicia, amar la verdad, pero también irnos renovando, dice, conforme al entendimiento hasta llegar a un conocimiento pleno. Vamos bien ahí, eso nada más es la introducción. Y entonces, disculpe, me llamaba la atención que, mire, vea primero Juan 19, 41. Está hablando de Jesús, de esa muerte, y dice: en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual no había sido puesto ninguno. Y me llamó la atención porque entonces Pablo le enseña a Timoteo, le dice: traza bien la escritura, es decir, ve dónde empieza, ve dónde toca, ve dónde termina para que tú puedas ver. Juan decía: el mensaje es el mismo desde el principio al fin. ¿Se acuerda que vimos ese tema? Y lo hablamos del amor de Dios, pero en muchas cosas, así como Dios dice: yo soy principio y fin, entonces también me llamó la atención cómo es que le puse a Génesis 3:8, dice: Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Porque recuerde que nos dice Génesis 1 que todo fue formado o creado por la palabra de Dios, el Dabar. Dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Dijo Dios: produzca, y produjo. Dijo Dios: sea, y fue, ¿verdad? El Dabar, la palabra que da vida. Pero entonces dice que al hombre, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen. Si usted no sabe, entonces cuando dice hagamos, no es que habló con los ángeles, sino que aunque hay una corriente judía que dice que eso no significa así, pero Elohim es plural, dioses, entonces ahí está, desde el principio está Dios así, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y entonces dice ahí que dice: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y se formó al hombre del barro, y entonces sopló en su nariz, tuvo aliento de vida. Pero entonces dice: al hombre que había formado lo puso en el huerto de Edén. ¿Ok? Ahí. Pero entonces, usted conoce la historia, dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del huerto, engaña a la mujer, comen el fruto prohibido, y entonces se ven que están desnudos, se avergüenzan, y desde ahí hasta nuestros días el ser humano se empieza a alejar de Dios, a esconderse de Dios. Dice: tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces
el hombre empezó a culpar, ¿no? La mujer que tú me diste, la mujer dijo, es que, no le dijo al hombre, pero sí le dijo, es que la serpiente, y la serpiente ya nos volteó con su cascabelito y ya no tuvo a quién acusar, ¿eh? Pero entonces vea, bueno, lo vamos a ver más adelante, ahí la sentencia, pero me llamó la atención que Jesús no solamente es enterrado en un sepulcro nuevo, sino que la Biblia yo entiendo que es muy intencional en detalles que usa, porque dice Proverbios, gloria de Dios es encubrir un asunto y gloria del rey investigarlo, escudriñarlo. Entonces Dios esconde cosas en la poesía de la Escritura, pero entonces dice ahí, mientras que el primer Adán perdió el huerto, el postrer Adán, que leímos en 1 Corintios 15, que así lo nombra el postrer Adán o segundo Adán, el último, él escoge un huerto para morir, dando a entender que él recuperó el camino. ¿Se acuerda que al principio dice, entonces Dios puso una espada encendida que se revolvía para cubrir o guardar el camino al árbol de la vida? Y cuando Jesús es un bebé y es presentado con un viejito llamado Simeón, que Dios le dijo, no vas a ver la muerte hasta que veas la salvación de Israel. Y cuando está sosteniendo en sus brazos al bebé Jesús, le dice, Señor, ahora despides a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. Pero le dice algo bien fuerte a María. Le dice, y en cuanto a ti, le dice, una espada traspasará tu misma alma. ¿Se acuerda? Está en Lucas. Dice, para que sean revelados los pensamientos de muchos, para levantamiento y caída. Una espada. ¿Cuál espada? Figuradamente podríamos considerar que así como Jesús recuperó el huerto, fue esa espada que lo tuvo que atravesar para poder recuperar el huerto. Estaba pensando, si usted es un hermano de Benecer, quizá este tema podría ser el deleite del segundo Adán, porque él recuperó ese deleite, que es lo que significa Edén, ¿va? Huerto, deleite, delicioso. Pero entonces quiero decirle que este huerto, usted ve ahí la pregunta que dice, formado para el huerto, como dice Génesis, o sea, y plantó un huerto y puso ahí al hombre que había formado. Entonces, formado para el huerto, o formado en el huerto, porque entonces Juan 18, cuando narra ahí la aprehensión de Jesús y la traición de Judas, que todos conocemos, entonces mira, vea cómo dice, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto. ¿Cómo se llamaba ese huerto? En el monte. Me gustó que cada evangelista, o sea, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, lo ven diferente. Mateo y Marcos le ponen nombre, Getsemaní, que significa prensa de aceite. Lucas lo menciona como salieron al monte de los olivos. Y Juan, él pone su vista y dice, en su carta vemos que dice, yo te hablo lo que era desde el principio, lo que vi, lo que oí, lo que palpé, lo que contemplé, tocante al verbo de vida. Él contempló al postrer Adán en el huerto y dice, él se acostumbró, el verso siguiente dice, porque él acostumbraba ir con sus discípulos y por eso Judas tuvo que entregarle para mostrarles el camino. Pero entonces vea que mientras que el primer Adán huyó del huerto por no querer oír la voz de Dios, el postrer Adán, que es Cristo, Jesús, entonces él voluntariamente, él fue formado en el huerto, porque entonces prensa de aceite, es decir, vengo a rendir mi voluntad, vengo a sacrificar mi ego, a morir a mí mismo, que no se haga mi voluntad sino la tuya, es la oración que está registrada, para que entonces pueda recuperar el camino al huerto. Y así como el primer hombre perdió el huerto, el postrer hombre recuperó ese huerto. ¿Vamos bien? Pero eso no es todo, mire. Porque entonces Juan es el evangelio que todo lo que tiene que ver con Jesús lo eleva al nivel de Dios, ¿verdad? Divinidad desde el principio, ¿verdad? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La luz verdadera que alumbra a todo hombre que estaba en este mundo y que el mundo no conoció, pero vino a este mundo, ¿verdad? Y se manifestó y vimos su gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero en el 5:19 de Juan dice el Señor Jesús, respondiendo Jesús les dijo, de cierto, o en verdad, amén, amén, dice el griego, amén, amén, lego soy. De cierto os digo, no puede el Hijo, refiriéndose a Jesús mismo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces, por favor, los que estuvimos aquí leímos Génesis 1 y Génesis 2. Y entonces dice que Dios puso al hombre ahí en el huerto de Edén, y que le hizo animales, ¿no? Buscándole una ayuda idónea en su plan, ¿verdad? Había un tiempo para cada cosa, pero le dice, y entonces trajo los animales a Adán para que viera cómo les había de nombrar, ¿verdad? Y entonces yo entiendo, o sea, aunque la Biblia dice que el nombre que les puso a Adán es el nombre que tienen hasta hoy,
no es tan cierto en el sentido científico porque la taxonomía no sé hasta qué año se creó, ¿verdad? Que entonces, por decir de los gatos, ¿no? Son los felinos, felino esto, felino aquello, felino aquí, felino allá. Esa subdivisión se fue haciendo muchos años después. Pero pienso que quizá para Adán fue como más general, ¿verdad? Ave, reptil, cuadrúpero, mamífero. Ave, cuadrúpero, no sé, pienso que fue general, ¿no? No sé, no dice la Biblia a detalle. Pero lo que le quiero decir con eso es que mientras que Adán hizo su obra y dice, y no se halló ayuda idónea para él, y ahí andaba Adán, ¿no? Porque dice que puso al hombre en el huerto, claramente dice Génesis, para que lo labrara y lo guardase, ¿va? Pero entonces viene Jesús y él hace un alto y escoge el huerto para escuchar la voz del Padre y dice, Padre, y enséñame, o sea, ok, al primer hombre tú le dijiste ponle nombre a los animales, aquí está el huerto, te encargo que lo cuides, que lo labres, ¿cómo lo voy a hacer? Y entonces dice Jesús, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Lo que veo hacer al Padre, yo lo hago igualmente. ¿Sí? Yo lo hago igualmente. Y entonces por eso más adelante vamos a ver que dice, mi Padre es el labrador. Y Él trabaja y yo trabajo. Y ahorita vamos a ver eso. Pero entonces, vea por favor esa idea. Le digo esto porque entonces algo que también nos va a mostrar Jesús, el postrer Adán, es que Él vio, bueno, no sé también cómo le hizo María, ¿no? Porque dice que cuando dice la Biblia que ellos llevaron 2 palominos por su purificación, se da a entender, de acuerdo a la ley de Moisés, que no eran de muchos recursos. Los reyes le dieron el cofre de oro y con eso vivieron en Egipto el tiempo que estuvieron allá, pero cuando vienen al templo dice que presentaron 2 palominos, no había mucha economía, ¿no? Le digo esto porque entonces, obviamente los que eran pudientes tenían los rollos, ¿no? Para leer la escritura, no es como hoy que tenemos Biblias hasta empolvadas en los libreros y muchas versiones, no. El que tenía acceso a un rollo era alguien pudiente. Pero de alguna manera, no sé si porque su tío Zacarías, el papá de Juan el Bautista, le compartía, no sé, porque de hecho dice que lo vieron, cuando dice muerto en pañales, era en vestiduras sacerdotales según el código real, quizá a través de su tío Zacarías, no estoy afirmando nada, es de suponías, ¿verdad? Pero el punto es de que Jesús sabía el relato, igual la tradición oral, el caso es que María le tuvo que enseñar, o José, la tradición oral, ¿no? Y entonces le digo esto porque usted ve en el relato de Génesis, que dice la escritura, va a haber algo interesante, es que no lo dice desde el primer día. Desde el tercer día, dice la Biblia, y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. ¿Por qué no dice primero y segundo? Hay que buscarlo. Pero a partir del tercer día, como el día de la resurrección, dice, a partir de este día lo vio y todo lo bueno. Es decir, que el Señor constantemente está evaluando. Lo que hace lo evalúa. Isaías dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, ¿no? Entonces no es como que Dios dejó las cosas a la deriva o nunca más las supervisa, sino que desde Génesis 1 nos dice que Dios lo que hace lo ve, lo supervisa, lo entiende, lo analiza, lo escudriña, dicen los salmos, y hace una sentencia o lo deja porque eso es bueno, es bueno. Pero entonces, le digo esto porque usted va a ver así, ¿no? Vio, dijo Dios y vio, dijo y vio. Ahí van a estar esos 2 verbos. Y entonces en el relato de la creación, primer día, día 1, dice la Biblia que separó Dios la luz de las tinieblas. Y va a disculpar que ya no, al menos los que están aquí, no van a ver los textos, quizás espero poder modificar ahorita el PowerPoint o la presentación, pero por favor recuerde, tu mente va a verificar su concordancia mental interna, va a decir, sí está escrito, me consta que sí lo he visto. Jesús enseñó, dice, el que anda en tinieblas no sabe a dónde va, porque las tinieblas de este siglo han cegado su vista. Si usted no sabe a dónde va haciendo lo que hace, está en tinieblas. El apóstol Juan dice, si aborreces a tu hermano diciendo que amas a Dios, o sea, si no amas al que ves, ¿cómo amas al que no ves? Estás en tinieblas. El que anda en tinieblas, dice, no sabe con qué tropieza, pero ¿sabe qué es lo más impactante de las tinieblas que enseñó Jesús? Bueno, hay 2 cosas. Número 1, Juan capítulo 3. Dice, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas y no quisieron venir a la luz para que sus obras fueran reprendidas. Entonces, mucha gente, aunque siente bonito cuando cantamos, aunque siente bonito escuchar este tipo de mensajes y le gusta y nos ve andando en familia y qué bonito se ve y todo, pero a la hora de comprometerse, no quieren porque es que tendría que dejar de vestirme como me he visto, tendría que dejar de hablar como hablo, tendría que cortar esta relación, muchas de dependencia destructiva, ¿verdad? Muchas de relaciones autodestructivas. Y entonces Jesús los ve y dice, bueno,
yo vine a hacer una separación entre luz y tinieblas, pero veo que las tinieblas, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Pero luego también nos dice, ten cuidado entonces, Sermón del Monte, no vaya a ser que la luz que hay en ti sean tinieblas, ¿no? Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo, todo tu ser va a estar lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, cuando ves al prójimo, si tu ojo es malo, como ves las cosas, voy a usar una palabra actual, cosmovisión, dice, si es malo, entonces la luz que hay en ti, aunque digas que es conocimiento, inteligencia, libertad, como le quieras llamar, son tinieblas y no sabes a dónde vas. Y entonces Jesús lo analiza, lo ve, la situación. Usted sabe el relato, dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Él decidió vivir en el mar de Galilea, Galilea de los gentiles. Pero él termina diciendo, Jesús dice, yo soy la luz. Entonces cada día de la creación van a revelar algo de Dios mismo. Entonces, ok, el primer Adán tuvo la opción de ser luz, pero escogió las tinieblas. El postrer Adán, viviendo en esa vida de comunión con Dios, dice, no, yo soy la luz. Mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Entonces usted tiene que separar esas cosas. Amén. Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Día 2. Usted va a ver que entonces el relato de Génesis que leímos hace 8 días, dice Dios hizo una expansión, ¿ah? Porque entonces era un caos este mundo, y dice Dios que separó las aguas de arriba de las aguas de abajo. ¿Qué se refiere? Usted sabe que hay agua salada, agua dulce. De hecho, es algo impresionante. Yo no he estado ahí, pero vemos en internet los videos del Océano Atlántico y el Océano Pacífico, como nunca se juntan. Me lleva a ver así como 2 tonalidades, una azul, una verde, y solamente así bordeándose, pero nunca se mezclan. Bueno, entonces algo así para que sepa el agua de los ríos, etcétera. Separa las aguas de arriba, las aguas de lluvia, las aguas condensadas, de las aguas de abajo. Pero lo interesante es que dice, llamó Dios a la expansión cielos. Y bueno, no voy a entrar mucho en detalles, pero esa palabra expansión en el hebreo, me gustó mucho un sinónimo porque dice expansión es un sinónimo de extensión. Expansión hace un espacio aéreo, tal cual un espacio aéreo. Dice, eso es un sinónimo de extensión. Ahora, ¿de dónde quieres que sea la extensión? ¿De lo de abajo o de lo de arriba? Porque está justo en medio, ¿verdad? Y entonces dice la Biblia, el que viene de arriba es sobre todos. Pero entonces, bajo esa figura de las aguas, usted puede verificar en la Escritura, las aguas representan enseñanza, representan doctrina. Y entonces hay enseñanzas del mundo de cómo ser feliz, de cómo ser exitoso, de cómo ser buen padre, buena madre, etc. Y ok, o sea, dice el apóstol Pablo, tiene un grado de reconocimiento porque algunas cosas te van a requerir disciplina y está bien. Pero el Señor Jesús, hablando con la samaritana de las aguas, le dice, iba a decir hija, pero realmente así le dijo, mujer, el que beba de esta agua terrenal, de las corrientes del mundo, sus enseñanzas, dice, volverá a tener sed. Usted ha oído de un sinfín de artistas que tienen mucho dinero, acceso a todo lo que pudieran querer, asistentes que son con un tronido de dedos le traen lo que quiere, pero sienten un vacío. Y es interesante ver artistas tatuados y de pelo largo, como no recuerdo el nombre del cantante de Korn, ¿verdad? Que se sentía vacío y aceptó a Jesús, y ya uno se espanta, ay, ¿a poco es cristiano? Sí, porque el agua de esta tierra no te quita la sed. Pero le dice Jesús a la samaritana, pero el agua que yo tengo, el agua que yo te daré, va a ser en ti una fuente que salte para vida eterna, es decir, que sea una extensión del cielo mismo. Y cuando Jesús viene predicando esta tierra, dice, arrepentíos, porque el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Entonces, y dice la Biblia, en la expansión de los cielos, dice que Dios hizo las aves para que se movieran en la libre expansión del cielo. ¿Tú en qué te quieres mover? El postrer Adán, él desde el inicio dijo, yo vengo representando el reino de mi Padre. Mi reino no es de este mundo, pero mientras yo esté en esta tierra, yo voy a ser una extensión del reino. Y Pablo lo desarrolla en otros temas y dice, vosotros sois embajadores del reino, ¿verdad? Pedro dice, ustedes son linaje escogido, nación santa. Entonces, ¿qué vas a, en este mundo que andemos? Por eso es lo práctico, no es solamente conocimiento intelectual, es lo práctico. Decir, bueno, yo en mi andar diario, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una extensión del cielo, como dice el Señor, un embajador del cielo, del reino, de sus principios, que dice la Biblia, ¿verdad? Pablo dice, no es comida ni bebida, es justicia, paz y gozo en el Espíritu. ¿Qué es el reino de los cielos, hermano? Jesús dijo, si tú ya eres alguien que puede ver, que eras alguien inconstante y puedes andar, dice, y si tenías tus demonios internos, como dijo Dorian Gray, ¿verdad? Y has sido liberado, sabe que el reino ha venido en medio de ti. Dice, no llega con manifestación de decir, mira, aquí está o ahí está.
está en medio de ti, pero tú decides cada día de dónde vas a hacer la extensión. De la enseñanza del mundo y ser exitoso y muy bien, ¿verdad? Iba a decir chido, como buen chilango, pero o vas a hacer una extensión del reino de los cielos. ¿Se da cuenta? El primer y el postrer Adán. El primer Adán se quedó así en lo que vio y se perdió. Pero el postrer Adán viene y dice, no, es que yo tengo que ver en lo eterno, ¿verdad? Yo tengo algo más que hacer en esta expansión, y bueno, aquí yo le había puesto, está un poquito forzado, pero si le atribuimos a cada día una identidad de Dios, sería como, yo soy el camino, la verdad, la vida. O sea, nadie va al Padre si no es por mí, porque dice, nadie ascendió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces, Él es el camino para llegar, ¿no? O sea, si de alguna manera dice, todos pecamos, dice Romanos 3:23, y fuimos destituidos de la gloria de Dios, ¿cómo regresamos a la gloria de Dios? Pues a través de Jesucristo. Entonces, revelaría este segundo día, revelaría que Él es el camino. Amén. Vamos al 3, mire, día 3. ¿Se acuerda qué pasó en el día 3? Suena así como a platillo de restaurante, mar y tierra. Porque entonces dice Dios en el Génesis 1. Dice, júntese lo seco y le llamó tierra. Júntense las aguas y les llamó mares. Pero luego que separó la tierra y los mares, dice, produzca la tierra hierba. Produzca la tierra árboles de fruto que den fruto, cuya semilla esté en él, sobre la tierra. Génesis 1:11, uno de mis versos favoritos, y fue así, dice la Biblia. Entonces vamos a ver qué representa esto. Proverbios 8:29, el rey Salomón, que disertó de muchas cosas, dice, está hablando aquí de la sabiduría, está dialogando con la sabiduría y dice que la sabiduría le dice, ¿dónde estabas tú cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento? Entonces, el mar, en la psicología tiene una acepción, ¿verdad? Representa la vida, pero en la Biblia, en el pensamiento bíblico, representa los límites. En la Biblia yo entiendo y veo que representa el límite. Dice que por la furia del mar y como lo veas, no va a traspasar el límite, ¿verdad? Y entonces es por eso que Jesús a sus discípulos, por eso me gustó este barco, le puse un barco antiguo, me gustó porque cuando decimos la barca pensamos que era una barca chiquita, pero dice que cabían 12, bueno, con Jesús 13 personas, dice que había gran cantidad de peces, entonces eran embarcaciones un poquito más grandes de la que normalmente pensamos. Pero lo interesante es que Jesús se los llevó en la barca, ¿verdad? Le decía, vénganse. Dice, Señor, perecemos en medio de la tempestad. Calla, enmudece. Y dicen los discípulos, ¿qué hombre es este que estamos siguiendo que aún el viento y el mar le obedecen? Porque no tenía límites. Jesús. Nosotros sí, capaz que tratamos de imitar a Jesús caminando sobre el agua y nos vamos a hundir lo más seguro. Pero él dice, ¿qué hombre es este? ¿Qué hombre es este que aún el viento y el mar le obedecen? Que en medio de la tormenta se hace una grande bonanza, ¿verdad? Pablo no tuvo ese silencio, pero llegó el ángel y le dijo, después de 14 días que no habían comido, come, porque no va a perecer ninguna vida, solamente la nave, ¿verdad? Bueno, Señor, pues quizá no me va a tocar ver la bonanza, pero ya si se estrella la nave y a mí me salvas, pues amén, ¿verdad? Aprendió la lección. Y luego le puse esto de límites porque Jesús les dijo, usted ve que en los evangelios dice, y les pidió que tuvieran siempre la barca lista porque la gente lo agolpaba, Jesús, ¿verdad? Se tengan siempre la barca lista. Y hay sermones, ya no me puse a buscar cuáles fueron los que dio desde la barca, pero les enseñó desde la barca Jesús, ¿verdad? Entonces, hay cosas que los límites tú y yo los vas a superar por la sobrenaturaleza de Dios, amén. Hay cosas que el Señor nos va a habilitar para hacerlo. Pero hay cosas que, así como la barca, nos va a dar recursos para, ok, mira, esto lo tienes que hacer así, no hay de otra más que estudies, más que te prepares, más que entres a trabajar, más que hagas esto. ¿Me estoy explicando? El mar y la tierra. Pero luego de la tierra, a ver si lo puse aquí, sí, la tierra habla de dos cosas. Dice, produzca la tierra hierba, produzca la tierra árboles. Vamos a ver cada una. La hierba, mire el Señor Jesús en el Sermón del Monte, dice, si no puedes con lo que es menos, ¿por qué te afanas por lo demás? Considera los lirios, cómo crecen, no trabajan, no hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria, recuerda que dice la Biblia que la reina de Saba se sorprendió del personal de servicio, decía, es el rey, no, yo soy el mayordomo, de cómo estaba vestido, y por eso dice, ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Verso 28, y si Dios viste la hierba que hoy está en el campo, ahí ya no dice lirios, ¿ah? Si Dios viste la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Entonces me está hablando de un vestido y me está hablando de la fe. Va a decir, bueno, acuérdense, entonces aquí es toda una enseñanza, porque entonces el Señor Jesús, lo más importante que rescatamos de aquí es que el Padre es el labrador.
¿verdad? Y entonces él dijo, a ver, Señor, Padre, ¿cómo le hiciste en el día 3? Dije, produzca la tierra hierba, produzca árboles. Ok. ¿Por la palabra, Padre? Sí, por la palabra. Viene Jesús. El sembrador salió a sembrar. La parábola del sembrador que él dijo, esta es la mamá de las parábolas, es la Matrix, ¿verdad? Dice, si no entiendes esta parábola, ¿cómo vas a entender las demás? Y entonces dice, y mientras el sembrador sembraba, parte cayó junto al camino, parte cayó entre pedregales, otra la comieron las aves de los cielos, pero otra cayó en buena tierra. ¿Y de qué estaba hablando la parábola? De oír. Dice, el que oye y no entiende, viene el enemigo y ahí sí literalmente roba, ¿verdad? Porque cuando dice que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir, no dice del diablo, dice de los fariseos. Pero bueno, eso sí dice que viene el enemigo y dice, cuando usted no entiende, pregunte por favor, porque si no entiende, mi Señor Jesús fue muy claro que dice, si no entiendes la palabra, va a venir el enemigo y la va a robar. Y no va a tener raíz, y no va a tener fruto, y va a ahogar. Otro dice, la que cayó junto al camino entre espinos, dice, es la que los afanes de este siglo ahogan la palabra. Aunque Dios emitió la palabra, a ti los afanes de este siglo, querer tu iPhone 17 Plus extra todo, XLR Plus extra todo, querer tu Lamborghini, no sé, no que no tengas aspiraciones, pero cuando te afanas, ¿verdad? Cuando te afanas, eso ahoga la palabra y la hace infructuosa. ¿Sí me estoy explicando? Viene el Señor Jesús y dice, todo lo que mi Padre no sembró será desarraigado. Porque entonces vino y dijo, el primer Adán ya le brotó por ahí una raíz de amargura y contaminó a muchos. Ya le brotó por aquí esto. Sabe de la hierba, le puse esta foto porque entonces el Señor Jesús dice que, así como Génesis dice, vio que era bueno, viene el Señor Jesús y vio y dice, no me separen la cizaña del trigo, déjenlo crecer junto, porque van a dañar lo bueno. Déjenlo con el tiempo y al final del tiempo enviaré los ángeles que separen la cizaña del trigo, ¿verdad? Entonces dijo el Señor, el trigo y la cizaña crecen juntos. ¿Y eso cómo lo aprendió? Viendo. Pero entonces, y él aprendió no solamente viendo, sino que le preguntó al padre, quizá él mismo le preguntó al padre, ¿mando separar la cizaña? No, hijo, vas a dañar el trigo, déjalo, hasta el final del tiempo. Ok, padre. Aprendió. Luego de los árboles. A mí me gustó amé este texto porque dice Jesús en Lucas 6, no es buen árbol el que da malos frutos, porque hay personas que nos creemos buenos, pero nuestros frutos son malos, ¿no? Y hay personas que tenemos baja autoestima y nos creemos insignificantes y que no valemos y que no somos tan vistosos. Le voy a compartir algo de mi corazón porque aquí en la obra quizá no seamos tan vistosos, ¿verdad? Usted ve que seguimos aquí en la casa, es un grupo de estudio de casa, ¿verdad? Iglesia en casa. Y hay iglesias que son mega archisúper, y no digo que ni uno esté mal ni otro, pero entonces en la hierba hay mucha vista, ¿no? Está lleno este campo, pero hay cizaña. Y sin embargo, un árbol usted lo va a ver siempre un solo tronco, en el mismo lugar, pero los frutos van a estar fluyendo hacia otros, no es para sí mismo, ¿verdad? Entonces hay gente que quisiera ver un campo lleno pero si a ti el Señor te hizo un solo árbol, ¿qué te queda? Dijo el Señor Jesús, mira, yo te he puesto para que vayas y lleves fruto, pero que tu fruto permanezca, porque en eso es glorificado mi nombre. No en que tengas conocimiento, no en que tengas vista bonita, sino en que tu fruto permanezca. Porque dice el Señor, porque cada árbol se conoce por su fruto. Y el Señor es bien amoroso y dice, miren, es algo que en la naturaleza es imposible, ¿verdad? Pero dice, hagan el árbol bueno y su fruto bueno. ¿Se puede, Señor? Sí. No es como oímos que el árbol que crece torcido sirve para columpio. Bueno, sí, pero también, aunque no se enderece, el fruto puede ser bueno. Y por eso me gustó, porque dice, no, quítate las ideas del mundo. No es buen árbol el que da malos, ni árbol malo el que da, ¿cuáles son tus frutos? Porque hay gente que dice, es que tú, mira, no haces esto, tú no has logrado lo otro, pero ve mis frutos, son buenos. Y quizá tú tengas vista, como la higuera que maldijo el Señor, que dice que buscó y tenía hojas y dice, nunca más vuelva a comer nadie fruto de ti, porque no me diste fruto. ¿Se da cuenta? Es tremendo, Entonces, ¿cómo trabajó el primer Adán y cómo trabajó el segundo Adán? Al primero le dijeron, con el sudor de tu frente comerás el pan. Y así como que hizo los ojos para atrás el primer Adán. Dice, Pero el segundo Adán dice, ¿cómo trabajo, padre? Dijo, yo soy el labrador. El que en ti lleve fruto, límpialo para que lleve más fruto. Ok, Señor. Hay tiempos de poda, hay tiempos de poda. Y no se va a ver bonito el árbol, no se va a ver bonito. No le va a gustar. Pero si lleva fruto y lleva más fruto.
es necesario. ¡Wow! Está impresionante, ¿va? ¿Se está deleitando? Día 4, dice la Biblia que el Señor crea el sol, la luna, las estrellas, y Él dice, sean para señal, dice Génesis, ¿verdad? Para que marquen los tiempos. Estaciones, ¿verdad? Invierno, verano, otoño, etc. Y entonces en el relato de la Biblia, no es el orden, pero dice que una estrella anunció el nacimiento de un rey y el lugar, ¿verdad? Su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle, una estrella. Pero luego cuando usted busca el sol en la vida de Jesús, dice que Él cuando sube al monte a orar con Moisés y Elías, que se le aparecen, dice que ese rostro, dice, se transfiguró y fue reluciente como el sol. Pero luego en la parábola del sembrador, ¿se acuerda que le dije? Dijo Jesús, dice el sol, dice el que no tenía raíz, porque no entendió la palabra, porque no escuchó, porque el afán ahogó la palabra, dice, como no tenía raíz, el sol la secó. Entonces vea que, y dijo Jesús, sean ustedes vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, el cual hace salir su sol sobre buenos y malos. Así como dice la gente de ver, el sol sale para todos. Amén, son palabras de Jesús. Pero entonces hay unos que la presencia de Dios los va a transformar, los va a impactar para permanecer con Él. Y que Pedro le dijo, Señor, ¿quieres que hagamos unas enramadas? O sea, esas plantas que tienen raíz y que no se secaron en tu presencia. Dice que era por el miedo, claro, y tiene un significado. Pero es de los que se secan porque no tiene raíz. Cuando llega la presencia de Dios, hermano, vamos a dedicar un minuto para adorar a Dios con sus palabras. O como dice el apóstol, dice últimamente, dice, ¿me entendió lo que dije? Sí, a ver, ¿qué dije? No entendí. Pensé que entendí, pero no entendí. ¿Va? Ese es el sol. Pero luego, así como al principio, el primer Adán le dijeron, bueno, no estaba ya Adán, ¿va? Pero en el relato de la creación, el Señor dijo, esto es para señales de tiempos, de años. En Lucas 21 usted va a encontrar que el Señor dice, y al final, o sea, cuando se cumpla el tiempo de los gentiles, dice, las potencias de los cielos serán conmovidas. El sol no dará su resplandor, la luna no, o sea, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, las estrellas de los cielos caerán. Y ya sé que hay gente que se burla, pero el Señor está hablando de esto. Porque entonces el contexto dice, esto anuncia que acabó el tiempo de los gentiles. Ya no hay más tiempo. Es lo que estamos a punto de vivir ahorita con tanta tensión, ¿verdad? Y al final las estrellas, dice el Señor Jesús, en Apocalipsis, que también lo estudiamos, dice, este es el misterio de las 7 estrellas en mi mano. 7 estrellas. Son ángeles, son mensajeros. Entonces siempre el sol, la luna, estrellas dan mensaje. Señor, ¿cuál es el mensaje? Y el Señor lo marcó, ¿va? Habla de la perfección de Dios, que hace sobre buenos y malos. Habla de lo que tú tienes, porque entonces la presencia, el exponerte a la presencia de Dios va a manifestar, ¿va? Si te secas o tienes raíz, como las enramadas de Pedro. Todo eso representa. Vamos a avanzar, miren. Gracias a Dios y vamos a terminar. Día 5 de los mares, lo primero creó de la tierra hierba y árboles. Pero luego dice que de las aguas, le dijo a las aguas, produzcan las aguas aves y peces, ¿verdad? Y es una enseñanza bien bonita, lo que significa cada cosa. No nos va a dar tiempo de tratarlo y me gustaría, pero no para no saturarlo. Pero entonces vea lo que habla el Señor Jesús de las aves y los peces. Mateo 6:26. Mira, así como a Salomón le dijeron, mira la hormiga. Viene el Señor Jesús, el segundo Adán, y empieza a ver y dice, bueno, así como cada día dice que vio Dios lo que había hecho y era bueno, yo voy a ver. Y luego voy a ir al huerto con mi padre y le voy a decir, Padre, hoy vi esto y esto y esto. Y el padre le decía, ok, haz esto, esto, esto. ¿Y cómo lo hiciste, Padre? Por la palabra. Ok, Señor. Lo que el Hijo ve al Padre, el Hijo lo va a hacer igualmente. Y entonces viene el Señor y dice, miren las aves del cielo. No siembran, no ciegan, no recogen en graneros. Vuestro Padre las alimenta. Y entonces a nosotros nos dice, nos habla de valor. Dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ella? Porque luego uno se siente así como que no vale nada, ¿va? Y quizá uno se lo dicen y su realidad le dicen, no vales, eres un bueno para nada, fracasado. Y le comentaba a mis papás porque dicen que han empezado a hablar con el ChatGPT. Le digo, no lo vayas a fastidiar porque ya ve que hay casos que lo fastidian y dicen, mejor ya no estés en este mundo, dice. Pero dice el Señor Jesús, tú vales más que las aves. Es algo muy bonito que representa las aves, porque entonces aquí las aves, en el original de Génesis, no es solamente que vuela, el énfasis no es en que pueda volar, el énfasis es en que tenga plumas. Y el Señor Jesús habla de águilas, el Señor Jesús habla de la gallina. Dice, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina a sus polluelos? Y no quisiste, o sea, era voluntario. No era que yo te puedo, porque hay gente que dice, si Dios quiere, ¿por qué no? Debe ser voluntario. Decía un profesor, dice, ¿usted ha oído de muchachas que le dicen, si me amas, entonces ten sexo conmigo? Dice, ¿eso sería amor? No, es chantaje, es manipulación. Es lo mismo con Dios. Lo tienes que hacer. Espérame, entonces no es por amor.
tenemos que trabajar el amor. Bueno, el valor, ¿no? Las peces. Mateo 13:46. El Señor Jesús entonces vea cómo él en su comunión con Dios en ese huerto de Getsemaní, Él ve al Padre y entonces él por eso viene con nosotros y dice, el reino de los cielos es semejante a esto. Entonces, Él no está hablando de cosas de la tierra hacia el cielo, sino que todo lo que predicó del reino, dice, el reino, ¿saben qué? El reino de los cielos es semejante a esto que estoy viendo aquí en la tierra de ustedes. Y ve los peces y dice, ¿saben qué? El reino es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Entonces, de los peces entendió que hay peces buenos y peces malos. Esa es una clase que hemos visto con los niños, de las que más me gustan. Y me gusta mucho porque cuando hablamos de esta clase le preguntábamos a los niños, a ver, ¿qué es un pez malo? Y dice, piraña, hermano. Es un pez malo. Bueno, sí, pero no dice eso la Biblia. Es una enseñanza por sí misma, ¿verdad? Peces buenos y peces malos. Ahí usted búsquela para que sepa a qué se refiere cada cosa. Pero quiero compartirle algo más, que esa red no se refiere al evangelismo. Usted sigue leyendo y dice, así será al fin del siglo. Los ángeles recogerán a todos los hijos de los hombres y van a separar. No estamos diciendo que, y ni Jesús estaba diciendo que la salvación fuera por obras, no. Hay cosas muy específicas. Pero entonces quiere decir que no a todos va a llegar el tiempo, ¿no? Va a llegar el tiempo, así como el trigo y la cizaña en la tierra, en el mar, que representa a las naciones, el mundo, la población mundial. Dice, va el Señor a recoger a todo, pero va entonces a separar. Igual como el pastor separa ovejas de cabritos. ¡Wow! Y luego tiene su enseñanza a los peces. Es algo muy, muy profundo, pero no nos va a dar tiempo. Pero el Señor Jesús dice, ¿va? Los haré pescadores de hombres. Si siguen en pos de mí, los voy a hacer pescadores de hombres. Solamente le quería decir eso, que hay peces de red y hay peces de anzuelo, como Pedro, ¿verdad? Que dice, echa tu anzuelo y el pez que saques te va a dar el estatero. Entonces hay peces que andan en bola y quizá nunca apoyan, ¿no? No disparan en defensa propia, decía mi hermano. Pero hay otros que solo están ahí para aportar para el templo, ¿no? Porque eso que sacaron en ese estatero era para que Jesús y Pedro pudieran entrar al templo. Bueno, se lo dejo ahí. Ay, Dios, mire. Número 6, el día 6. De hecho, si usted busca, se lo comento nada más, hay 3 tipos de producción en Génesis 1. Usa 3 palabras diferentes. Produzca la tierra, produzca el mar, produzca la tierra otra vez. Cada una es una cosa diferente, no me va a dar tiempo de tratarlo ahorita. Pero dice ahí, produzca la tierra, seres vivientes, cosas que respiren. Mientras respire, es un ser viviente. Pero entonces se acuerda que dice lo que se arrastra. O sea, no solamente bestias, no solamente animales que hoy conocemos como domesticados, sino dice todo lo que se arrastra. El primer Adán tuvo el problema con la serpiente. Obviamente no se arrastraba. Ese fue un juicio, ¿va? Porque dice, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pero Génesis 3:15, cuando habla hacia la serpiente, cuando él ya no tuvo a quien acusar, estaba su cascabelito, ya no tuvo a quien acusar. O más bien solamente ella aceptó su responsabilidad, la serpiente. Dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Estaba proyectando la crucifixión de Jesús, ¿verdad? La herida en el calcañar, pero también que Jesús mismo le iba a aplastar la cabeza. Habla de la simiente, que es Cristo. Pero entonces viene Jesús y él, ¿tienes hambre? ¿Por qué no le dices a estas piedras que se conviertan en pan? ¿Por qué no te echas de aquí abajo? Porque escrito está, a sus ángeles mandaré. No somos amigos. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. El segundo Adán no platicó con él. Conservó, y luego no solamente conservó la enemistad, sino que a nosotros nos dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, les doy potestad de hollar serpientes, escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo y que nada les dañe. ¡Wow! ¿Verdad? El postre Adán no anduvo con cosas. Pero luego en cuanto a los animales, bueno, ahí ya para terminar me gustaría que pensara un poquito de qué animales habló Jesús, porque hay un montón de animales, ¿verdad? Noé trató con todos los animales y el Señor los salvó. Pero el Señor Jesús habló de ovejas y cabritos. Habló de corderos y lobos. ¿De qué más habló? A ver. Ovejas y cabritos, corderos y lobos, en sus enseñanzas. Dice, las aves tienen nidos, las zorras tienen cuevas. El Hijo del Hombre no, ¿verdad? Entonces, aves y zorras. Camellos, ¿no? Dice, es más fácil
agachar un camello a que un rico deje de confiar en su riqueza. ¿Ah? Déjeme ver qué más puse aquí. Los cerdos, no des vuestra perla. Ah, lo de los mares ya no le dije eso, de las perlas. De los mares aprendió que hay riqueza. Dice, la perla esto es semejante al reino, padre. La perla de gran precio que el mercader anda buscando. Entonces dice, no eches tus perlas a los cerdos. Pero entonces el Señor, obviamente un pastor se refiere a pastor de ovejas, ¿verdad? Un pastor de bueyes se llama boyero y así. Pero Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor que su vida da por las ovejas. Pero luego, ya no le puse aquí la cita, pero es lo que le quiero hablar quizá después. Hechos capítulo 10, cuando el Señor habla con Cornelio, o con Pedro, ¿verdad? Que lo va a mandar con Cornelio, le muestra un animal de cuadrúpedos, de aves, de reptiles, y Pedro lo llama inmundo porque era lo que la ley enseñaba, ¿no? Y le dice a Jesús, no, lo que yo limpié no lo llames tú común. Y obviamente, aunque yo sé que cuando Jesús dijo yo soy el buen pastor, se refería específicamente a la figura de las ovejas que oyen su voz y le siguen. Yo entiendo que también de alguna manera, así como el primer Adán dice, y Dios le trajo a Adán a todos los animales para que viera cómo les habría de poner. De alguna manera, sea como sea su carácter, como sea que la gente le diga que es. Ese postrer Adán, como buen pastor y que su vida de por sus ovejas, tiene la capacidad también como el primer Adán de haber, pues sí, mira, la gente te ve así, pero yo te veo útil. Y por eso te voy a meter al arca, como en el relato de Génesis. ¿Se da cuenta lo hermoso que es esto? El postrer Adán. Pero entonces le voy a poner el texto del principio, ¿verdad? Que decía el Señor, así como nos parecemos al primer hombre que fue sacado de la tierra y está viciado y tiene tendencias raras, también tenemos que parecernos a Cristo, que es del cielo. ¿Y cómo lo va a hacer? A través del relato de la creación. Si tu vida está desordenada y vacía, separa la luz de las tinieblas, ¿verdad? ¿Qué decide qué vas a extender? ¿Lo de abajo o los cielos de arriba? ¿Vas a superar tus límites, ¿verdad?, de los mares? ¿Vas a poder tener raíz para estar delante del sol abrasador? ¿Vas a poder reflejar la luz de su rostro? ¿Vas a tener la capacidad de ser un buen pez? ¿De cambiar tu naturaleza para ser un árbol bueno y el fruto bueno? ¿De no ser cizaña sino trigo? Que no haya raíz de amargura, que no es algo que el Padre no sembró y lo va a desarraigar, que tu fruto permanezca, ¿verdad? Dejarte pastorear por el Señor. Tenemos que parecernos a Cristo y finalmente, como le dije al principio, el huerto. El primer Adán perdió el huerto. Fue formado para estar en el huerto, pero lo perdió a causa de no dedicarle ese tiempo a su comunión diaria con Dios, porque dice que cada tarde la voz de Jehová se paseaba en medio del huerto. Y estaba acostumbrado hasta el día que dejó esa costumbre. Como quizá usted dejó de orar, dejó de leer la Biblia y por eso estaba tan desconectado de las cosas de Dios. No sabe cómo hacer las cosas y todo va en pérdida, va cada día, ya no ve ni por dónde. Pero ¿por qué no hacemos un alto en nuestra vida y decir, bueno, si la Biblia me está diciendo que yo tengo que parecerme a Cristo, que es del cielo, y que este pasaje dice que es el postrer, el segundo Adán? ¿Sabes qué, Señor? Te voy a hacer un alto. ¿Cómo quieres que administre mi vida? ¿Cómo separo la luz de las tinieblas? ¿Cómo supero mis límites en el mar? ¿Cómo labro la tierra? ¿Cómo aprendo a escuchar tu palabra para que produzca el fruto que tú quieres? ¿Cómo recupero el huerto? En ese Getsemaní, que es una prensa de aceite que no es agradable, pero que al final representa que morí en tu presencia, ¿va? Que tuve esa capacidad de poder parecerme a Cristo aún en su muerte, dice la Biblia. Amén. Cierra los ojitos y hable con Dios. Dígale, Señor, te agradezco por esta palabra, te agradezco por esta reflexión. Te pido, Señor, acá yo te pido por mí primero que me ayudes, Señor, a cumplir esta palabra, a poder parecerme a Cristo, Señor. No solamente intelectualmente, no solo de teoría, de conocimiento, de discursos sistemáticos, sino que en lo práctico, Señor, en el día a día. Que cada uno de los que estamos oyendo este mensaje, volvamos a ese huerto, volvamos a ese lugar donde tu voz se pasea, donde tu voz se deja oír, donde uno no tiene más que reconocer, sí, estoy desnudo, sí, no lo aprendí de ti, pero soy culpable, Señor. Pero si me das oportunidad de parecerme a Cristo, mira, yo decido amarte más a ti, más la luz que las tinieblas, Señor. Yo decido que mi vida sea una extensión del cielo y no una extensión de las cosas de la tierra, Señor. Yo decido, Padre, que
que todo lo que tú no has desarraigado, lo que tú no has plantado sea desarraigado, y que me des la semilla que es tu palabra, Señor, para que mi vida sea transformada y pueda dar el fruto que tú esperas y que permanezca para que tu nombre sea glorificado, Señor. Yo creo que tú eres el sol de justicia y quiero poder estar delante de tu presencia y no secarme como la planta que no tiene raíz, y poder estar contigo, Señor, y poder anunciar los tiempos a esta generación. Señor, yo quiero, Padre, poder ser alguien que tiene el valor en ti, así como las aves de los cielos, como los peces del mar, que dices, tú vales más que ellos, que yo pueda creerlo, vivirlo cada día, Señor. No sentirme rechazado, no sentirme rechazado por ti, Señor, como Caín que se alejó, sino más bien, Señor, poder estar cada día, como dice tu palabra, ustedes como hijos amados, sean imitadores de Dios. Señor, que lo que haga, lo haga porque busco cómo lo haces tú a la manera de ti, Señor. Enséñame a permanecer en ese huerto, Señor, en ese huerto para dar el fruto que tú esperas, Señor, y poder ser pastoreado por ti, así como eres tú el que por tu voz, por tu llamado, vemos a través de la palabra, Señor, con Noé. Tú eres el que traía esos animales, Señor, y trabajaste con cada uno, y cada uno tiene una función. Así también nosotros, Señor, podamos ser pastoreados por ti, escuchando tu voz, así como tus ovejas, Señor. Perdónanos, límpianos lo que tenga que ser limpiado, ayúdanos a corregir lo que tenga que ser corregido, Señor, y, y ayúdanos a permanecer contigo a lo largo de esta semana, y a pesar de lo que pase a nuestro alrededor, Señor, que oigamos de guerras, rumores de guerras y de falta de paz y tanta cosa que se oye, Señor, nosotros podamos oír tu voz en medio de la tormenta, así como los discípulos ver esa grande bonanza, Señor. Que aún también, como dijo el profeta, aunque la higuera no florezca, ni las vides haya fruto, y falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, con todo podamos alegrarnos en el Dios de nuestra salvación, y que podamos ver nuestros pies hechos como de sierva para andar en tus alturas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, confiando y entregándote nuestro corazón. Amén y amén. Bendiciones, bendiciones, saludos, nos vemos, gracias por escuchar. Hola, ¿para acá?